Bueno, hoy decidí hablarles un poco de uno de los proyectos que tengo. Entonces, en vez de atosigarlos con un montón de cosas, los voy a atosigar solo con una, pero trataré de no ser tan atosigante. Entonces, bueno, este proyecto, les cuento que es un proyecto que tengo financiamiento de PAPIT. Y de hecho, la parte que les voy a presentar hoy es la tesis de Gibran, que se tituló como licenciada en ciencia forense 2 semanas antes de que nos cayera el COVID. Entonces, bueno, como ustedes saben, la genética forense tiene varias aplicaciones. Entonces, una de ellas es la identificación de personas, que pueden ser personas, por ejemplo, perpetradores o sospechosos, o personas desaparecidas que no han sido identificadas. Puede utilizarse en casos de violencia sexual para identificar al atacante, digamos. Puede utilizarse para hacer identificación en casos de desastre natural. Aquí les pongo 3 ejemplos. El 11 de septiembre, el caso del tsunami que ocurrió hace como unos 8 o 10 años, y tristemente el terremoto de hace 2 años, del 19 de septiembre. También se puede usar para establecer relaciones familiares y de ancestría, para obtener perfiles de indicios que se recuperan en el lugar de la investigación de los hechos o del hallazgo, para hacer pruebas de paternidad o de maternidad, y en una manera como más general, no tan forense, para evaluar la compatibilidad en trasplantes de órganos. Entonces, hoy nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con identificación de personas. Entonces, de manera general, si uno pensara como el flujo de identificación, digamos, para hacer el flujo que se requiere para hacer una identificación, primero entra la medicina forense, después la antropología forense, después la odontología forense, la dactiloscopía o logoscopía, y al final la genética forense. Entonces, este flujo depende como de lo que cada laboratorio tenga en su laboratorio, y también como de la pregunta que se quiere responder. Entonces, no siempre se llega a la genética forense, porque lo ideal en realidad es que las otras disciplinas logren una identificación certera. Pero hay ocasiones en las que no se logra esa identificación, sobre todo cuando se trata de restos muy degradados o que no hay características, identificadores biológicos suficientes para hacer una identificación, o cuando hay una duda. Por ejemplo, las familias que no confían en la labor pericial y solicitan una prueba genética. Entonces, ¿cómo se puede identificar a una persona? Entonces, decidí hacer esto porque yo estoy consciente de que no todos somos del área 2, y entonces, en atención a los que son del área 3-4, me voy a permitir jugar con ustedes en esta tarde rápidamente una adivina quién. Entonces, si no han jugado, yo soy fanática. Entonces, para mí, hacer un perfil es como jugar a adivina quién. Entonces, en el adivina quién, uno tiene un tablero con 24 personas, si no me falla el número, y uno escoge una tarjeta. Y entonces el juego es que la otra persona le pregunte a uno, ¿tu persona tiene? Y entonces, con base en las características fenotípicas, la otra persona dice, ¿tu persona tiene? Y entonces uno va descartando. Entonces, ¿tu persona tiene lentes? Mi persona no tiene lentes. Entonces tendríamos que quitar aquellos que tienen lentes. Entonces, la siguiente pregunta, ¿mi persona tiene gorra? No, mi persona no tiene gorra. Entonces quitamos a los que tienen gorra. La siguiente, mi persona tiene el pelo oscuro, y mi persona sí tiene pelo y es oscuro. Entonces, la siguiente, en el juego las reglas son que no puede uno luego preguntar si es mujer, ¿no? Porque si no, ya se deshace uno de la mitad. Entonces, la siguiente pregunta es si mi persona es mujer y mi persona sí es mujer. Entonces, nos deshacemos de los individuos XY. Y la última, para poder decidir entre estas 5 opciones que nos quedan, es si mi persona tiene el pelo largo. Y no, mi persona no tiene el pelo largo. Entonces, mi persona es Sonia. Entonces, hicimos preguntas para definir quién era nuestra persona, para hacer una identificación. Entonces, en genética, eso se llama hacer un perfil genético. Entonces, el fundamento de ese perfil genético es la diferencia en la información genética que tenemos todos. Entonces, todos los que estamos aquí, todos los que están afuera, tenemos diferencias en nuestro material genético, excepto los gemelos idénticos. Entonces, los que son idénticos de la misma bolsita, esos sí son igualitos.
Entonces, lo divertido es que la diferencia entre nosotros, o sea, los que estamos en este Zoom, los que están afuera, la gente del mundo, es de 0.1. O sea, una letra de cada 1000 letras de nuestra información genética. O sea, si lo piensan, en realidad no es tanto. Entonces, las pruebas de identificación se basan justo en ese 0.1%, en buscar las diferencias como muy discretas en ese 0.1. Entonces, podríamos definir un perfil como algo que se basa en la variación de los genotipos en múltiples loci de ADN. Antes de que piensen que ya estoy drogada y empecé a hablar en turco, el genotipo se refiere a la composición genética del individuo y loci es una manera de identificar el lugar donde ese marcador está dentro de la información genética. O sea, como decir, por ejemplo, yo vivo en Zapata 360, que es su humilde hogar, pues mi loci, bueno, mi locus, es Zapata 360, porque loci es plural. Entonces, esa variación se estudia con marcadores de ADN, en particular con unos que se llaman marcadores tipo STR o repeticiones cortas en tandem. Entonces, siento que vale la pena detenernos aquí un poco, prometo no extenderme hasta los 40 minutos. Para no complicarnos, sobre todo los que no son como del área químico-biológica, voy a usar este poema que es de Nezahualcóyotl. Pues voy a tomar solo este enunciado que dice: no acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Entonces, si yo tomo solo ese enunciado y tomo la unidad de repetición FLO de flores, SA de cesarán y TOS de cantos, y la empiezo a duplicar, pueden ver cómo sigo teniendo como en general el mismo enunciado, pero esas sílabas se van repitiendo. Entonces, esas se conocen como unidades de repetición, o sea, esas sílabas que yo voy repitiendo. Entonces, si ven, en cada enunciado yo tengo diferentes números de repeticiones. Por ejemplo, en el primero tengo una sola repetición en cada uno: flores, cesarán, cantos. En la siguiente línea tengo 2 repeticiones: flo, flo, sa, sa, tos, tos, y así. Y entonces cada uno de esos, el enunciado es como muy parecido, pero tengo esa diferencia puntual. Entonces, esas repeticiones, estas que yo usé aquí como sílabas, se conocen como repeticiones cortas en tándem. Entonces, un tándem quiere decir una tras de otra, como estas bicicletas, que son varias bicicletas unidas, y se conocen como Short Tandem Repeats o STRs. Entonces, cada uno de estos, o sea, cuántas repeticiones tiene uno, son variantes o alelos. Y lo divertido es que esos alelos los heredamos de nuestra mamá y nuestro papá. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que en el locus 1, esta persona, el alelo paterno es flo, flo, o sea, tiene 2, y el alelo materno tiene 3. Flo, flo, flo. En el locus 2, el paterno tiene 2 y el materno tiene 1, y así sucesivamente. Entonces, el genotipo de esta persona sería 2, 3, 2, 1, 4, 2. Entonces, si yo veo esos locus, esos loci en conjunto, vería que el genotipo de esa persona es para el marcador 1, 2, 3, para el marcador 2, 2, 1, y para el marcador 3, 4, 2. Pero no haberlos confundido. Pero el punto es que ese es el fundamento de hacer un perfil genético. Evaluar cuántas veces se repiten esos marcadores, esas sílabas, en ciertas regiones del DNA. Entonces, al final de cuentas, un perfil es la combinación de genotipos individuales, o sea, de ver locus específicos, lugares específicos en el material genético de una persona y luego evaluar varios en simultáneo. Entonces, normalmente lo que se hace para hacer una prueba de identificación es comparar el perfil de una muestra con otras muestras que pueden ser dubitadas o de referencia. Entonces, lo que se analizan son diversos marcadores que son alfanuméricos, te los muestro aquí en esta tablita. Entonces, el primero, que se llama amelogenina, ese es el que se usa para determinar el sexo. Entonces, los individuos de sexo femenino tendríamos XX y los individuos de sexo masculino tendrían XY. Y los que tengan ahí alguna cosa cromosómica, pues ya saldrían XXY y cosas divertidas.
Entonces, como pueden ver, lo que está en la columna como verdecita es el nombre de los marcadores. No son un montón de letras y no nos vamos a detener en eso porque no es relevante, pero eso que está ahí es el genotipo de una persona. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, este proyecto surgió porque tanto Mariano como yo colaboramos con el INCIFO, en particular con el Laboratorio de Genética Forense. Entonces los conocemos pues de varios cursos, o sea, cursos que hemos ido a dar, cursos que ellos han ido en la licenciatura. Y tenemos muy buena relación con el jefe del laboratorio, que se llama Mauro López Arno. Entonces, alguna vez que yo estaba hablando con Mauro, él me dijo que ellos reciben en el INCIFO muchos cuerpos y que a veces tienen como problemas para la identificación. Entonces, en esta gráfica les muestro como una estadística de personas desaparecidas y cadáveres sin identificar. Entonces, como ustedes saben, nuestro país desafortunadamente tiene una crisis forense y además de eso tenemos una cantidad de personas desaparecidas y sin identificar brutal, que excede los 70,000 personas. Entonces, hasta 2018 había 16,361 cuerpos sin identificar en los servicios médicos forenses. Del fuero común había 36,265 personas. O sea, no sé si alcanzan a dimensionar ese número, pero es brutal. Del foro federal había 1,170 y solo en el INCIFO, que en realidad es un laboratorio muy pequeño, tenían 3,946 personas sin identificar. Entonces, para hacer una identificación, lo que se hace es tomar muestras de referencia que pueden ser de familiares, por ejemplo, abuelos, padres, hermanos o tíos, y compararlos con muestras dubitadas. Y esas muestras dubitadas pueden ser, alguien quiere entrar, pueden ser, por ejemplo, cabello o una muestra de hisopado o un hueso, o sea, depende mucho del indicio que el analista reciba. Entonces, hay ocasiones, o sea, como yo les muestro aquí, las muestras de referencia normalmente, o sea, idealmente, se requiere que la relación entre la persona que se está buscando y la persona que busca sea directa. O sea, la mamá, el papá biológico, los hermanos, y entre más lejana es la relación, la identificación puede como complicarse. Entonces, hay algunos casos, les pasa por ejemplo en el INCIFO, en el que no se cuentan con muestras de referencia. Por ejemplo, una persona migrante que vino a México buscando atravesar Estados Unidos y cuya familia lo está buscando, no sé, digamos en Centroamérica, y levanta una denuncia, pero no viene a donar su muestra. O por ejemplo alguien a quien lo está buscando un amigo y entonces tienen un vínculo como afectivo, pero no hay una relación biológica que permita tomar una muestra de referencia. O por ejemplo alguien que tiene un hijo, pero ese hijo es adoptivo. Entonces, en aquellos casos en los que no hay un vínculo biológico entre la persona que busca y la persona que es buscada. Entonces, en esos casos, hay varios reportes en los que se pueden utilizar algunas muestras alternas de referencia. Por ejemplo, se puso ropa, sobre todo ropa que está en contacto con la piel. Entonces, si alguien aquí tiene una afección dermatológica, han de saber que los que tenemos problemas de piel, por ejemplo, yo tengo dermatitis atópica. Entonces, los que tenemos problemas de piel somos más, no sé cómo se dice esto en español, soltamos más células epiteliales. Shedding se dice en inglés. Entonces, en la ropa, o sea, aunque uno no se dé cuenta, por ejemplo, en la camisa los hombres, que se la quitan y la camisa está como sucia del cuello, pues es como esa frotación con las células epiteliales del cuello. Entonces se ha visto que se puede recuperar material biológico a partir de ropa, sobre todo la que está en contacto con el cuerpo. De cepillos dentales, porque pues obviamente cuando uno se lava los dientes hay una descamación de la mucosa bucal y las células se depositan en las escobillitas del cepillo. En el maquillaje, sobre todo como en las brochas, o sea, lo que está en contacto con la piel. Los cepillos para cabello, porque los elementos pilosos se quedan atorados, sino cualquiera que tenga un cepillo ya sabe que después de un par de días hace uno esto y sale ahí una bola tremenda de pelos. Y otros objetos personales, sobre todo aquellos
que están en contacto con la piel. Por ejemplo, los relojes, las cadenas, los collares. Si tienen curiosidad pueden ver su reloj y van a ver que en los hoyitos donde se inserta está lleno como de una cosa masudita, pues es una mezcla de sudor y células. Entonces, el objetivo general de este proyecto es desarrollar un protocolo que nos permita obtener perfiles genéticos a partir de objetos de uso personal para implementar este protocolo y hacer identificación forense en casos donde no hay una muestra de referencia. Entonces, en particular, decidimos, esto en conjunto con Mauro, probar 2 métodos de extracción. Entonces, probamos un método que se llama perlas magnéticas, que es un método comercial bastante caro. O sea, nada más la gravilla para el método vale 20,000 pesos. O sea, es una lana. Y un método artesanal que se conoce como sílica en suspensión. Entonces, básicamente, comparar 2 métodos, uno caro y uno barato. Después, establecer con base en la calidad y la cantidad del DNA cuál de estos 2 métodos de extracción era mejor. Y después, establecer cuál objeto personal, con base en la cantidad y la calidad de los perfiles obtenidos, era mejor para usar como muestra de referencia. Entonces, de manera general, lo que hicimos fue esto. Previa aprobación por los comités de ética y todo, lanzamos nuestra petición a la comunidad universitaria. Y la verdad es que creo que pues somos muy afortunados porque nuestros alumnos siempre se animan. O sea, uno les dice, ¿quieres dar? Y se animan. Entonces, Gibran lo que hizo fue contactar a los chicos de su generación y a los de las generaciones de arriba y de abajo y contarles cómo estaba el asunto y pedirles que nos donaran. Entonces les dimos un consentimiento informado. Entonces, después de que lo revisaron y resolvimos sus dudas y lo firmaron, les pedimos 3 cosas, bueno, 4. La primera, que se dejaran tomar una muestra de referencia con un hisopo en los carrillos de la boca, que nos dieran, y ahí es donde la cosa se pone divertida, una prenda de ropa interior, o sea, unos calzón, pantaleta boxer, como le quieran llamar, un cepillo de cabello que hubieran usado por lo menos un mes y un cepillo de dientes que hubieran utilizado también por lo menos 30 días. Entonces, escogimos estos objetos de uso personal porque son, o sea, la lógica diría que son objetos de uso personal, ¿no? Uno anda cambiándose los calzones con alguien y no te prestas el cepillo, pero bueno. Entonces, juntamos 35 muestras, se embalaron y se etiquetaron y se resguardaron en el laboratorio de genética del INSIF. Entonces, de manera general, para obtener un perfil, lo que hay que hacer es, primero, prevalorar el indicio o la muestra. O sea, ver de qué está uno partiendo. Después, determinar el método a utilizar. Ahora les voy a decir eso. Después, despansurar las células y extraer el ADN. Cuantificarlo para saber cuánto logró sacar uno. O sea, si tiene suficiente y vale la pena seguir adelante. O si sacaste una miseria o está todo desconchinflado. Después hacer una amplificación para obtener más DNA y después caracterizar el perfil y hacer la interpretación y el análisis. Entonces, para las muestras de referencia, lo que decidimos fue utilizar el método de sílica en suspensión, que es el método más barato. Entonces, para las de referencia usamos solo este método y les pongo aquí como el esquema, o sea, el procedimiento, pero en realidad no me quiero detener mucho en eso porque siento que excede como los alcances, ¿no? O sea, no se trata de confundirnos. Pero el punto es que lo que hicimos fue tomar el hisopo, cortar un fragmentito, como pueden ver aquí en la foto, cortamos como la punta, tomamos 2 hisopados de referencia, y entonces los 2 se secaron y se almacenaron en una bolsa de papel, y lo que se hizo fue cortar como un tercio del hisopo y después darle un calentón para despegar todas las células y darle un tratamiento. Lo primero que hay que hacer es romper las células, eso se conoce como lisis. Después se filtra para que el algodoncito del hisopo se retenga en la canastilla, como un filtro de café, digamos. Después se añade la sílica, que es como lo mero bueno, a donde se va a pegar el ADN, y después se lava con etanol para liberar el ADN y se resuspende en agua, digamos, en términos generales. Entonces,
de manera general, este es como el protocolo que usamos. Me voy a tener como en unos detalles más adelante, pero básicamente para las muestras de referencia usamos los dos métodos, sílica, o sea, el barato y el caro. En todos los casos se cuantificó utilizando este kit que se llama Quantiplex en un aparato súper fantástico, que es un 7500 de Applied Biosystems. Y para la amplificación usamos este kit que se llama PowerPlex. Entonces, una cosa que no les dije anteriormente, en esto de la adivina quién, es que yo con 5 o 6 preguntas logré definir que mi persona era Sonia. Cuando uno hace un perfil, se ha visto que lo mínimo que se necesitan son... Entonces, bueno, nosotros decidimos, como les decía, yo para identificar a Sonia me alcanzo con 5 o 6 preguntas. Entonces, en el caso de la genética, se ha visto que con 13 marcadores es suficiente para poder hacer una identificación, digamos, adecuada. Pero se ha visto que a veces es necesario tener un mayor número de marcadores. O sea, entre más marcadores, hay un mayor poder de discriminación. Entonces, este kit en particular que les enseño aquí, ahora no me voy a tener en los colorcitos, pero lo divertido es que este kit tiene 26 marcadores. Entonces, además del de amelogenina, que está aquí, es el primer cuadrito en azul, que tiene aquí un asterisquito, ese es el que ayuda a determinar el sexo, tiene, ay, ¿por qué tenía mi hoja? Bueno, tiene como 4 de cromosoma Y tiene otros que son compartidos entre hombres y mujeres. Entonces, este kit, que es un kit bastante nuevo, que tiene un par de años en el mercado, es un kit que que tiene un alto poder de discriminación. Entonces, este kit lo tenían en el INCIFO porque se los donaron de Promega para que lo probaran. Y entonces decidimos utilizar este porque además tiene un alto poder de discriminación. Entonces, lo que les muestro aquí es la cuantificación total. O sea, tenemos nuestro hisopo, le cortamos un tercio, hicimos la extracción, despanzurramos el hisopo, sacamos todo el material genético, lo pegamos a la sílica y luego lo despegamos con el alcohol. Y entonces el primer paso, o sea, creo que hay una regla como en la vida y sobre todo en la genética. Si uno mete basura, saca basura. Entonces hacer esto es tan caro que hay muchos pasos de control de calidad. Y el primero es cuantificar. O sea, saber cuánto del material genético logró uno recuperar. Entonces, lo que les muestro aquí es, en el eje de las X, la cantidad de DNA que se logra recuperar en nanogramos. Y en el eje de las Y, del total de las muestras, o sea, de las 35, el porcentaje que obtuvimos con esa cantidad de DNA. Entonces, por ejemplo, en esta primera barrita, les muestro que tuvimos 10 muestras, que son como el 27%, de las que logramos obtener entre 250 y 499.9 nanogramos. Entonces, han de saber que para obtener un perfil completo se requiere 0.5 nanogramos. O sea, muy poquito. Y aquí tenemos 250, o sea, un montón de veces más. Y así tuvimos, por ejemplo, otras 10 muestras de las que logramos recuperar entre 500 y 799 nanogramos y así. Y hubo algunas de las que Gibran sacó así kilos para dar y regalar, 3 en particular. Entonces, esto tiene que ver con varias cosas. Como les decía yo, hay gente, habemos individuos que somos como más shedeadores, ¿cómo se diría eso en español? Soltadores de células epiteliales. Entonces, puede tener que ver con eso, puede tener que ver con si la persona, si había, por ejemplo, la fuerza con la que uno se talla los dientes antes de la toma de la muestra, con muchas cosas. Pero en general, en todas las muestras, el promedio que obtuvimos de cantidad de DNA en las muestras de referencia fue de 867.25 nanogramos. El máximo fueron 2.833.50, que es como 1 kilo, no sé si alguien quiere hacer el cálculo ahí de cuántas veces más, pero lo menos que necesito, o sea, lo mínimo son 0.5 nanogramos. Y en la muestra, para hacer un perfil completo, y en la muestra que menos tuvimos fue en una que tuvimos 251.5 nanogramos. Entonces, lo divertido vino después con los calzones, porque lo que los voluntarios hicieron fue
darle a Gibran su prenda de ropa interior. Voy a hacer la precisión de que no los obligamos a que estuviera lavada, o sea que hubo de todo en la viña del Señor. Y entonces, en ese caso, lo que Gibran hizo fue hacer una búsqueda con luz forense de 400 a 500 nanómetros. Y entonces ahí había dos. Que la ropa se prendiera como árbol de Navidad con la luz, o sea, que hubiera detección de algún fluido o alguna cosa biológica, o que la prenda no presentara fluorescencia. Entonces, bueno, han de saber que los detergentes que usamos, per se algunos, pueden brillar. Por ejemplo, los que son enzimáticos, el Tide, creo que el Persil. Entonces ahí el hecho de que hubiera fluorescencia no necesariamente indicaba que había un fluido biológico. Entonces, después del análisis, si había fluorescencia, lo que Gibran hizo fue recortar 1 centímetro cuadrado de la zona que presentaba fluorescencia. Y si no había fluorescencia, entonces aplicamos la lógica, ¿no? Si uno piensa como cuál es la zona de una prenda de ropa interior que más está como en contacto con la piel, en el caso de los hombres es la parte de enfrente, que no tengo idea si se llama puente, pero digamos que la parte de enfrente donde hay una bolsa, ahí. Y en el caso de las mujeres, la parte del puente. Entonces lo que Gibran hizo fue que en aquellas prendas donde no había fluorescencia, cortó de la región de la prenda donde uno esperaría que hubiera como una mayor cantidad de células epiteliales. Y cortó 2 centímetros cuadrados. Entonces, en este caso, en la prenda interior utilizamos estos dos métodos. Entonces, de manera general, es básicamente lo mismo, o sea, hacer un análisis para despanzurrar la célula y liberar el material genético, hacer un filtrado para retirar como la tela y después añadir la sílica o las perlas para que el material genético se absorba, después liberar el material genético de las perlas y resuspender el DNA. Digo, nada más que la diferencia es que el PrEP filer es bastante más caro que la sílica en suspensión, pero en términos generales es lo mismo. Entonces, aquí, a diferencia de la muestra de referencia, lo que hicimos fue establecer este flujo, que es el que usan en el INCIFO. Entonces, se hace el muestreo y se define si hay fluorescencia o no hay fluorescencia. Se corta la región de la prenda de ropa interior de interés, se hace la extracción, ya sea por sílica o por perlas magnéticas, se cuantifica. Y si después de la PCR en tiempo real, esto indica que hay una cantidad menor a 0.01 nanogramos por microlitro. Recuerden que necesitamos 0.5 nanogramos totales para obtener un perfil. Entonces se vuelve a hacer un muestreo, porque como les decía en genética, en cada paso hay un control de calidad. Entonces con esa cantidad de 0.1, o sea, ni siquiera vale la pena, porque no va uno a sacar nada. Entonces lo que se hace es volver a una muestra para extraer, cuantificar y luego se sigue el mismo procedimiento que en el otro caso. Entonces aquí les muestro primero el método de PrEP filer o de perlas magnéticas. Entonces, igual que en la muestra de referencia, teníamos en el eje de las X la cantidad de DNA obtenido y en el eje de las Y el porcentaje de las muestras. Entonces, por ejemplo, aquí tuvimos 2 calzones que los lavan a conciencia y como si no hubiera mañana, de los que no se obtuvo nada. O sea, de 2 de 35 muestras, no fue posible obtener DNA, ni siquiera haciendo el muestreo nuevamente. Hubo 8 muestras de las que se obtuvo 0.1 y 4.5 nanogramos, o sea, casi el límite para tener un perfil completo. 8 de las que se obtuvieron entre 5 y 50 nanogramos totales. 8 de las que se obtuvieron entre 50 y 170. 3 de las que se obtuvieron entre 170 y 500. Y 6 que tenían para dar y regalar porque se obtuvieron más de 500. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de las muestras de referencia, donde lo menos que teníamos era 250 nanogramos, que sería como una barra antes del 6, aquí se obtiene una cantidad de DNA mucho menor, que es de esperarse, porque no, o sea, la cantidad de células que se recuperan en un hisopado bucal versus la cantidad que se depositan en una prenda de ropa interior es menor. Entonces, si recuerdan, parte de este proyecto, la idea es comparar entre estos dos métodos. Entonces, este es el método comercial súper fantástico de perlas magnéticas. Y si lo comparamos con el método de sílica, que es artesanal,
Igual hubo 2 muestras, que son las mismas de las que no se obtuvo o sea, no se obtuvo DNA. Hubo 6 de las que se obtuvo entre 0.1 y 5 nanogramos, 7 de las que se obtuvo entre 5 y 50 nanogramos. Hay un número mayor de muestras de las que se logra obtener entre 50 y 170, y igual de 170 a 500, 4 muestras, y más de 500 o más, 5 muestras. Entonces aquí, en promedio, el PrEP-Filer se obtuvieron 657 nanogramos, en comparación con la sílica, que se obtuvieron 746. Y tenemos aquí la cantidad al máximo, y aquí, en las mismas 2 muestras, como les decía, no se logró obtener nada de DNA. Entonces hicimos esta prueba para ver si había una diferencia significativa entre ambos métodos de extracción, y el resultado es que no hay una diferencia significativa utilizando esta prueba de Mann-Whitney para ambos métodos de extracción. Entonces ahora pasamos al cepillo de dientes. Entonces los cepillos de dientes son menos escabrosos que la ropa interior, porque lo único que uno hace es tomar el cepillo y arrancarle un conjunto de filamentos, o sea, un escobilloncito. Y entonces Gibran lo que hizo fue revisar el cepillo y arrancar 4 escobilloncitos. Y entonces así, machín, agarrar los escobilloncitos y meterlos al verde lisis. Entonces hizo lo mismo, o sea, las mismas 2 métodos de extracción, tanto sílica como perlas magnéticas. Entonces, si ven aquí, en el caso del cepillo, hubo con el método de perlas magnéticas o PrEP-Filer, hubo una muestra de la que no se obtuvo nada, nada de DNA, nada. Hubo 2 de las que se obtuvieron entre 0.1 y 4.9, o sea, como en el límite de lo que uno necesita para hacer un perfil. Hubo 17 muestras de las que obtuvieron entre 5 y 50, y así. Y en sílica, pues una cosa parecida. También la misma muestra, de la misma muestra, o sea, el mismo voluntario, no se obtuvo DNA por ninguno de los métodos. O sea, ni PrEP-Filer ni sílica. Entonces, si ven, en ropa interior, uno obtiene una cantidad de DNA mucho mayor. O sea, estábamos hablando como de 800 nanogramos. Y aquí tenemos 86 con un método y 78 con otro. Entonces, lo que queríamos saber era, bueno, primero, si había una diferencia significativa entre estos 2 métodos, y al igual que en el caso de la ropa interior, no hay una diferencia significativa. O sea, los 2 son igual de buenos para obtener DNA. Entonces, ahora queríamos saber si en estos 2 objetos de uso personal había uno que fuera mejor para obtener perfiles adecuados. Entonces, con base en la cantidad de DNA, no hay una diferencia significativa entre las cantidades obtenidas en ambos objetos personales. Entonces, yo les había enseñado esta gráfica, y lo siguiente que uno hace, o sea, tienes tu muestra, ¿no? El primer paso es despanzurrarla y obtener el DNA. El segundo es determinar cuánto DNA obtuviste. El tercero es hacer una amplificación de esas regiones que nos interesaban. Como les ponía yo en el ejemplo del flo, 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 tos, 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 es hacer un número de copias mayor de esos enunciados. O sea, si ustedes tienen solo un enunciado, es difícil, digamos, leerlo. Y entonces lo que hay que hacer es generar un montón de copias, como si fueran a la copiadora ahí por donde está Rosy, y generar un montón de copias. Entonces, eso se hace haciendo una reacción en cadena de la polimerasa, una PCR. Y eso se conoce como amplificación. Entonces, lo que les muestro aquí es un electroferograma. O sea, por ejemplo, este cuadrito de aquí, la A con el asterisquito, es el marcador de sexo. Se llama amelogenina. Y entonces este cuadrito de aquí es este primer pico que está a la extrema izquierda de la pantalla, aquí, en 80. Entonces ven que solo hay un pico, es porque ese individuo es de sexo femenino. O sea, ahí hay 2X, X, X. Si fuera un hombre, verían un pico en Y y un pico en X. Entonces, el punto es que lo que se obtiene de esa amplificación se ve como esto, como estas montañitas divertidas que los abogados confunden con un electrocardiograma, algo así leí en una sentencia. No importa.
El punto es que uno puede hacer una interpretación de ver las montañas. Y entonces la forma de la montaña, la altura y el número de picos te da información sobre la muestra. Entonces aquí les enseño solo un pedazo, porque son 26 marcadores, de un electroferograma de una muestra de referencia. Entonces pueden ver que aquí solo les enseño 10 marcadores, o sea, cada cajita en la parte de arriba es un marcador. Y pueden ver que tienen una buena calidad. Entonces sabemos que tiene una buena calidad porque el piquito es delgadito. Entonces si fuera un pico gordito, eso querría decir que no, o sea, que las cosas no funcionaron como debían. Entonces, lo siguiente que hicimos fue evaluar los perfiles que se generaron de todas las muestras, o sea, de las muestras de referencia, de los cepillos de dientes y de la ropa interior. Entonces, aquí lo que los colores quieren decir es, el verde es un perfil que se obtuvo completo. Entonces, para las muestras de referencia, en todos los casos, se obtuvieron perfiles completos, o sea, con todos los marcadores amplificados y el electroferograma como debe de ser. Después, para la ropa interior, pueden ver aquí que hubo, por ejemplo, perfiles que con un método se obtenía un perfil contaminado, o sea, al comparar con la muestra de referencia deben de aparecer los mismos picos. Y si sale un pico de más, pues quiere decir que hay contaminación, o sea, que en algún lado se putrefactó el asunto. Entonces, pueden ver, por ejemplo, aquí en el caso de la ropa interior, había varias muestras en las que había contaminación. Hubo, por ejemplo, estos dos, el 21 y el 22, que eran los dos en los que con ninguno de los dos métodos se logró obtener DNA. Y teníamos varios en los que había perfiles parciales, o sea, de los 26 marcadores, bueno, 25 quitando el de sexo, solo se lograban amplificar algunos, o sea, no todos, sino solo algunos. Y en el caso de los cepillos de dientes, pueden ver que tenemos una mayor cantidad de perfiles completos por ambos métodos. No hay ningún perfil contaminado utilizando el cepillo de dientes y solo hubo un caso en el que no se obtuvo ningún perfil. Entonces, en el caso de la ropa interior, esto es como el desglose de la tableta. Entonces pueden ver que, por ejemplo, en la ropa interior, utilizando el método de perlas, tuvimos 22 perfiles completos, 6 parciales, 2 contaminados y 5 que no se obtuvieron perfil. En comparación con el método de sílica, que tuvimos 18 completos, 7 parciales, 8 contaminados y 2 sin perfil. Entonces, por ejemplo, la sílica permite obtener mayores, o sea, un perfil más parcial, pero con una mayor contaminación. Entonces, nosotros creemos que esto tiene que ver con que el método es artesanal, a diferencia del otro que es comercial. Entonces, cuando uno analiza los perfiles, pues lo que quiere saber es a qué se puede atribuir que el perfil no se vea como debe de verse. Entonces, eso se conoce como artefactos de amplificación. Entonces, hay varias opciones. Que se pierda que haya una pérdida alélica, o sea, que en vez de tener 2 montañas, tengo solo una, que está, por ejemplo, aquí identificado con esta flecha azul. En donde está el 12, debería de haber 2 picos y solo hay uno. O, por ejemplo, que haya una ganancia alélica, que está aquí con la flechita morada, o sea, que en vez de tener una montañita, tengamos 2. Entonces, lo que quisimos fue saber cuál de los 2 métodos generaba una mayor cantidad de artefactos. O sea, los artefactos complican la interpretación de los perfiles. Entonces queríamos saber qué artefacto era como más frecuente y vimos que la pérdida alélica, o sea, perder una de las 2 montañas y desbalance de los picos. Entonces, me voy a regresar porque aunque no les veo la cara, siento que a lo mejor ya tienen cara de Alex está tomada y ya está bloqueando. En el ejemplo del poema de Nezahualcóyotl, yo puse solo un enunciado. Entonces, en realidad, tenemos 2 enunciados, porque una copia del enunciado es de su mamá y una es de su papá. Entonces, cuando yo digo flo flo, en realidad tengo una versión flo flo y la otra versión, digamos, con 3 flo flo flo.
Entonces, en este tipo de representación, el flow yo lo vería como un 2, o sea, una montaña, digamos así, de alta. O vamos a usar aquí, por ejemplo, el ejemplo del 15 y el 16. Entonces, si yo viera el marcador flow, tendría 15 repetidos de flow, y en el 16 tendría 16 repetidos de flow. Y entonces el 15 viene de mi mamá y el 15 de mi papá. Entonces, si yo pierdo uno de esos dos picos, ya no puedo saber si es que, o sea, ¿qué pasó con el otro? Si tengo solo, si las dos copias son iguales, en cuyo caso vería solo una montaña alta, por ejemplo el X, que los dos marcadores son X porque es una mujer XX, o si el otro marcador qué, ¿no? O sea, si se lo bolsearon o qué. Y en el caso del desbalance, los picos tienen que estar equilibrados, porque si hay un desbalance, eso quiere decir que algo aconteció en la técnica y entonces que la interpretación no es, o sea, que ese resultado no es confiable, digamos. Entonces, de la ropa interior, quisimos saber cuántos marcadores se podían obtener, o sea, si la cantidad de marcadores que se obtenían con respecto a los marcadores totales. Y lo que vimos es que en el caso de los hombres se obtenían 27 marcadores. O sea, del total se obtenían 27 marcadores y en el caso de las mujeres son 24. Entonces, no hubo una diferencia significativa entre la calidad de los perfiles. O sea, la calidad entendida como que haya pérdidas, o sea, esto del desbalance de los picos o que pierda una montaña y no sé dónde quedó. O sea, los dos métodos son iguales en el caso de la ropa interior para la cantidad de marcadores que amplifican. Entonces, hubo un caso que a Gibran y a mí nos pareció bastante divertido, en el que había una mezcla de dos personas. Entonces, Gibran lo que hizo fue analizar el perfil de ropa interior de esa voluntaria. Y entonces se dio cuenta de que en el marcador de sexo había X, un X grande y un Y chiquito. Entonces, lo que pasó fue que la chica tuvo relaciones con su novio y después se puso sus calzones y después decidió que era buena idea donarnos esos calzones. Y entonces lo que se veía ahí era el perfil genético de la chica y el perfil genético del novio. Tristemente, el novio no nos dio su perfil, o sea, el novio no estudiaba en ciencia forense, y entonces no pudimos usarlo para descartar, pero se veía bien bonito el perfil con los dos, o sea, los dos perfiles, ¿no? En ese caso tendríamos 4 picos, porque 2 son de la chica y 2 son del chico. Miren, aquí. Entonces tenemos aquí el pico grande de X, el pico chiquito de Y, y tienen, por ejemplo, aquí 3 marcadores, 14, 15 y 19, y demás. Por ejemplo, el rojo que dice FGA, pueden ahí ver los 4, 22, 23, 24 y 25. Entonces, como teníamos el perfil de la chica de referencia, podíamos saber cuáles de esos eran de ella y por descarte cuáles eran de su novia. Entonces, nos dimos cuenta de que en la ropa había una mayor cantidad de perfiles contaminados. Entonces, esto puede deberse a residuos dejados durante las relaciones sexuales, como en el caso de la chica, a transferencias secundarias en el lavado de la ropa. Por ejemplo, no sé cómo laven ustedes su ropa. Creo que ahora con lo del COVID está uno bien trastornado y le ponen el ciclo súper caliente y cloro y jabón y 6 veces para que quede súper imbuido el virus y demás. Pero, por ejemplo, hay gente que cada quien lava su ropa en su casa, ¿no? O sea, yo lavo mi ropa y, no sé, mi marido lava la suya. Pero hay gente que echa toda su ropa junta. Y entonces en la lavadora puede haber transferencia entre las prendas, ¿no? O sea, de la ropa propia y la ropa de con quien uno vive. O puede haber transferencias en la manipulación. Por ejemplo, yo saco mi ropa y como tengo una secadora, pues la meto a la secadora o la seco en el coso de metal. Y entonces a la hora de doblarla, esto estar doblando puede hacer que yo, como ya establecimos que soy shedeadora de piel, transfiera células epiteliales a ropa que no es necesariamente mía. Entonces, en el caso de
tuvimos un caso en particular en los que en una prenda de ropa interior había un número indeterminado de contribuyentes. O sea, ahí sí vayan ustedes a saber si hubo un mix de acciones, no lo sé, no nos interesó averiguar, pero pueden ver aquí, por ejemplo, este marcador, en esta primera cajita roja, que hay 5 marcados, 5 piquitos. Y por ejemplo, en el FGA, del otro que les enseñaba, el otro rojo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí hay más de 2 personas. Entonces en esos casos no puede uno hacer una interpretación. O sea, aunque tengas el perfil de referencia, pues ya no puedes saber si eran más de 2. O sea, 2, 3, 4. Entonces hubo un caso en particular que tenía una mezcla de 2 personas, una de sexo masculino y una de sexo femenino. Y entonces los demás, les digo que estaban contaminados. O sea, había marcadores en los que podían diferenciarse claramente solo 2 personas y otros en los que había un número de contribuyentes que no se podía determinar. Entonces, en este caso, o sea, lo divertido de la ropa interior, que en teoría es una prenda de uso personal. Lo malo es que los perfiles que uno encuentre dependen de varias cosas, ¿no? O sea, de si la persona tuvo relaciones antes de, o sea, si la persona tuvo relaciones, se puso la ropa y luego uno la analiza, pues es probable que encuentres más de un perfil. O puedes encontrar perfiles de la persona que dobla la ropa, o sea, la probabilidad de contaminación es mayor. Entonces, quisimos hacer como el mismo análisis para los cepillos de dientes y ver qué tipo de perfiles obteníamos, si estaban completos, si estaban parciales. Entonces aquí lo divertido es que tuvimos más del 80% con los 2 métodos de perfiles completos, solo tuvimos 4 y 5 parciales, ninguno estaba contaminado y tuvimos un perfil, una persona que no, de la que no se pudo obtener un perfil. Entonces vimos que con sílica era con el que se generaban una mayor cantidad de artefactos, o sea, pérdida alélica o desbalance de picos, y lo más común era pérdida alélica. O sea, que en vez de haber 2 montañas, había una ahí triste y sola, y la otra, pues ya. Entonces vimos que los 2 métodos eran igual de buenos, o sea, la calidad de los perfiles, en el caso del cepillo de dientes con los 2 métodos, era igual de buena. Entonces, si hacemos una comparación, el método de sílica, como les decía, es un método artesanal. O sea, uno compra la sílica, prepara sus reactivos y pues, casero. O sea, creo que casi podría uno hacerlo en su casa. El Prepfiler es una resina magnética que es vendida por una casa comercial. Entonces, la ventaja de la sílica es que es bastante barata. O sea, uno gasta entre 100 y 150 pesos por muestra, a diferencia del Prepfiler, que uno gasta de 230 a 250. Bueno, eso era antes de la pandemia y que el dólar estuviera en 35 y cosas horribles. Pero bueno, la sílica es rápida y el Prepfiler toma más, porque el fabricante dice, bueno, entonces lo incubas y lo lavas, y o sea, hay como una serie de esos. Entonces, digamos que en ese sentido la sílica es como un método más deseable, sobre todo para aquellos laboratorios que no tienen un presupuesto muy grande. Al final, lo que queríamos era definir cuál de estas 2 prendas era una mejor prenda para obtener perfiles genéticos. Entonces, si uno compara, es como un resumen de lo que les he mostrado, pueden ver, así en una primera vista, que el cepillo de dientes, independientemente de cualquiera de los 2 métodos, permite obtener una mayor cantidad de perfiles completos y no se obtienen perfiles contaminados en el caso del cepillo de dientes. Y lo que vimos es que sí había diferencia significativa entre las cantidades obtenidas de DNA mediante ambos métodos de extracción. Entonces, Gibran calculó, bueno, un doble mortal hacia atrás. Entonces voy a regresar aquí para no, ya que uno tiene un perfil, nosotros lo que queríamos era tomar el perfil de referencia y decir, este es nuestro estándar. Este es el perfil de esta persona y vamos a ver si el perfil que obtengamos de la ropa interior de esa misma persona es igual de bueno que el de referencia. Y el del cepillo de dientes lo mismo. Entonces, al final, en un flujo normal, digamos, de genética forense, uno tiene que hacer un cálculo
de cuál es la probabilidad en una población de encontrar otra persona con ese mismo perfil. Entonces, lo fantástico de la genética forense y la razón por la que es considerado el estándar de oro, que podemos discutir eso si quieren, es que tiene una, o sea, al final uno obtiene números, o sea, puedes poner las conclusiones en un número y saber cuál es la probabilidad de que uno encuentre ese mismo perfil en una población. Y ese número es tan grande que es prácticamente imposible que haya otra persona con ese perfil. Pero ese número depende de cuántos marcadores tienes. Por ejemplo, si yo pongo ahora a Sonia y a Olivia, o sea, podrán ver que las dos tienen, por ejemplo, un tono de piel similar y un tono de cabello similar y demás. Entonces, si yo no metiera suficientes, por ejemplo, si me quedara solo con el tono de piel, no podría discriminar entre ellas dos. Si, por ejemplo, tomo el cabello, eso ya me permite discriminar porque ella lo tiene largo y ella lo tiene corto y demás. Entonces, el punto es, si no tengo una cantidad suficiente de marcadores, no logro tener un poder de discriminación suficiente para que sea prácticamente imposible encontrar otro perfil igual en la población. Entonces, lo que Gibran hizo fue calcular con con los marcadores que logró amplificar, o sea, se sabe cuál es la frecuencia de ese marcador. Por ejemplo, si yo hiciera la cuenta de mis tarjetas de la Adivina Quién, que son 24, y, por ejemplo, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Entonces, la frecuencia de ser mujer es 0.5 o la mitad. Y entonces, igual si hiciera el cálculo de la frecuencia del pelo corto, los ojos azules, entonces uno puede saber cuál es la frecuencia de esa característica o de ese marcador en una población. Y lo que haces es multiplicar. O sea, cuál es la frecuencia del marcador 1 por el marcador 2 por el marcador 3, y al final eso te da un número. Entonces, lo que Gibran hizo fue calcular la probabilidad de coincidencia al azar para aquellos, en aquellos casos en los que tenía pocos marcadores. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, en la muestra 5, la ropa interior amplificada, extraída con el método de perlas magnéticas, se perdieron 17 marcadores. Entonces, con los marcadores que quedaban, la probabilidad de coincidencia al azar es de 3.910 a la menos 10. Consideren que la población mundial, bueno, igual esto antes del COVID, ahora habría que hacer un ajuste, pero bueno, entre los que nacieron y los que ya Dios los recogió, los pondremos en nuestra ofrenda, pero bueno, eran 7.500 millones en ese momento. Entonces, por ejemplo, si comparan el cepillo de dientes, igual con el mismo método de perlas magnéticas, si uno pierde un marcador, la probabilidad de coincidencia al azar es de 10 a la menos 32. O sea, punto, 0 punto, luego 31 lugares y el 7. O sea, es prácticamente imposible. Entonces, el punto es que incluso en aquellas muestras en las que hay mucha pérdida, muchos marcadores perdidos, que no se logra amplificar una cantidad suficiente, el poder de discriminación es suficiente para tener un perfil adecuado, digamos. Entonces ya, antes de que el Zoom nos vuelva a sacar ya, y para no atosigarlos, con esta parte del proyecto, porque ahora les cuento una cosa, a ver si se animan, estandarizamos e implementamos un protocolo para obtener perfiles genéticos a partir de ropa interior y cepillo de dientes. Entonces, lo que vimos, comparando estos dos métodos de extracción, es que los dos generan resultados similares y en realidad no hay un método que sea superior a otro. Entonces, uno podría decir, pues, tanto chisme para que sea lo mismo, pero en realidad lo bueno es que eso demuestra que puedes usar un método artesanal como la sílica, que es un método más, o sea, que es más barato, que podría ser una alternativa para los laboratorios que no tienen presupuesto, y vas a obtener un perfil igual de bueno que utilizando método comercial, que es como 2 o 3 veces más caro. Y con respecto a los objetos, vimos que los cepillos de dientes son un mejor objeto de uso personal para obtener perfiles que la ropa interior. Entonces, a lo mejor alguien se dio cuenta, no piensen que ya me poseí del espíritu de Lourdes, de que no les dije nada del cepillo de cabello.
Entonces, si recuerdan, nosotros recolectamos 4 cosas. La muestra de referencia del hisopado, el cepillo de dientes, la prenda de ropa interior y el cepillo de cabello. Entonces, originalmente la idea era que Gibran analizara todos los objetos y las muestras de referencia. Y luego nos dimos cuenta de que pues era complicado que analizara todo porque el cabello tiene sus asegures. De manera general les puedo contar que el cabello, o sea, a diferencia, por ejemplo, de un hisopado o de la ropa interior, la cantidad de material genético que se recupera de un cabello es mucho menor. Entonces no puedes como aplicar el mismo método, sino hay que hacer como ciertas consideraciones técnicas. Y la otra es que el cabello, si ustedes se arrancan un pelo y ven, en la base van a tener una bolita blanquita que es el folículo. En ese folículo tenemos un montón de células, como esta, que tienen núcleo y mitocondrias. Y si van hacia la parte más distal del cabello, como digamos la parte que nos crece, el tallo, en esa parte ya no hay núcleo, porque el núcleo se pierde y solo hay un montón de mitocondrias. Entonces, en el caso del cabello, es complicado hacer un perfil de marcadores nucleares, porque se requiere un montón de folículos o de raíces. Entonces, pues como Gibran no ha tenido su dosis, decidió que se va a meter a la maestría en ciencias biológicas. Y su proyecto va a ser generar igual un protocolo para obtener perfiles de cabello, pero vamos a analizar unos marcadores súper fantásticos que se llaman, ay, se me olvidó la traducción en español, pero bueno, no son STRs, tienen que ver con transposones. Entonces vamos a analizar esos marcadores en cabello y nuestra idea es generar un protocolo para estandarizar, o sea, cuánto es lo menos de cabello que se requiere. Y la otra, generar una base de datos con las frecuencias para esos marcadores que les digo que son transposones para población mexicana. Entonces, juntamos muestras de 35 voluntarios para esta parte que les mostré ahora y lo que queremos es llegar a 100 y juntar otros 65. Entonces, si alguien tiene en su corazón espacio e intención de donar cabello, estaría increíble. Yo creo que lo estaremos haciendo el próximo año. Entonces, o sea, el requisito es que nos den su cepillo de cabello y que sea un cepillo con el que solo ustedes se cepillen. Y no nos importa si se lo pintan, si tienen canas, no worries. Y ya luego les devolveremos su cepillo, digo, con el consentimiento informado y todo. Entonces, bueno, con eso, ya para no extender mi bienvenida, solo quisiera agradecer pues a la UNAM, porque pues la verdad es que creo que si uno ha aprendido algo en esta pandemia es que uno es afortunado de tener un trabajo en general, después un trabajo que a uno le gusta y además un trabajo en el que uno puede hacer algo que le gusta, ¿no? O sea, éxito es que te paguen por hacer lo que te gusta. Pues a la Facultad de Medicina, porque todo esto que les mostré se hizo o sea, en gran parte en colaboración con el INCIFO, pero también utilizando el apoyo de investigación y el apoyo de DEGAPA, del PAPIT que les digo que tengo, y sobre todo el laboratorio de genética del INCIFO. Bueno, el laboratorio de genética nuestro, a Mariano y a Cristian, porque pues la verdad es que siempre creo que el trabajo, creo que una de las fortalezas de ciencia forense es que somos multidisciplinarios. Y entonces creo que aunque tenemos intereses compartidos, como que como abordar cada quien algunas otras áreas, hace que podamos como enriquecernos. Entonces, pues la verdad, o sea, este trabajo de Gibran lo vimos algunas veces en el seminario de laboratorio y siempre creo que los comentarios que le hicieron, o sea, tanto todos los alumnos de genética como Mariano, Cristian, pues fue algo que sirvió mucho para enriquecer el trabajo. Y finalmente, pues le agradezco a Mauro, porque la verdad es que si no fuera por él, pues no hubiera pasado esto. Y para quedarnos con una nota divertida, la última vez que hablé con él, me contó que han utilizado este protocolo que Gibran generó como parte de su tesis en el INCIFO. O sea, les ha servido en casos donde no tienen una muestra de referencia y cuentan con un objeto de uso personal. Entonces, no es solo una cosa, pues como una investigación que siempre está padre, sino pues un resultado que ha trascendido la parte académica y que hemos logrado como
pues implementar en el laboratorio de genética del INSIF. Entonces ya, si tienen dudas, dense. Muchas gracias, Alexa. ¿Bueno? Si tienen preguntas, las podemos poner en el chat y yo se las voy leyendo a Alexa. Si quieren O les voy dando la palabra, como quieran. Nada más anótense ahí en el chat. Ivette. Sí, exacto. Como andamos todos greñudos, me van a dar ahí su pelo de Daniela Romo pelazo. Bueno, mejor te pregunto, ya escribí, pero Sí. súper interesante. Yo vi el examen de Gibran, me encantó. Tú lo expones de manera muy particular, entonces me gusta mucho siempre. Oye, Alex, hace un tiempo donamos cabello. Ah, Eso es no- que ese cabello, sí, ya sabes que nos encanta andar pidiéndoles cosas. Ajá, sí, sí. Ajá. Es que ese cabello que tenemos, se los pedimos, fue cuando hicimos ahí en Crimi, ¿no? Que nos enseñaron su brazo y le sacaron sangre y tal. Ese Ajá. cabello es para un proyecto, o sea, sería cuestión de revisar, sobre todo que sea suficiente, porque es parte de un proyecto como ¿cuál será la palabra? Multicéntrico. Exacto, ajá. Entonces tomamos unas muestras, o sea, ese cabello en realidad es como una muestra de seguridad que tomamos como parte del proyecto. O sea, la sangre la procesamos y se la mandamos a Rangel. O sea, hicimos la extracción Mariano, Cristian y yo. Se la dimos a Rangel y, pues, no sé, está trabajando en ello. Luego el cabello, ese fue una muestra como de seguridad. Normalmente se toma por si algún acontecimiento horrible con la sangre y no se puede hacer la extracción. Entonces ese está guardado. Pero tanto a Mariano como a Marilena como a mí nos interesa hacer un análisis de ese cabello. A mí, por ejemplo, me interesaría mucho hacer una medición de melanina y cosas así divertidas para ver si hay una correlación entre la información genética que se obtenga, ya que Rangel termine de procesar, y la parte como el análisis bioquímico del cabello. Entonces, a lo mejor, o sea, yo sí podría usar ese, solo que no sé si es suficiente. Y la otra es que en realidad es como el backup del otro proyecto. Oye, y bueno, sí, cuenta igual con mi cabello. Y Gracias. de los 35 donadores que tuvieron para esta investigación, ¿los convocaron para ahora, esos mismos para este nuevo proyecto? Bueno, Pues de hecho, esos ya nos dieron cabello. Y ok. bueno, pues sí, lo bueno es que son población cautiva. O sea, todos o la mayoría son alumnos de la licenciatura. Entonces, creo que eso facilita, o sea, son como más, están más abiertos a donar, y también como si hubiera necesidad de recontactarlos. O sea, por ejemplo, si no fuera suficiente el cabello que dieron, pues les arrancamos un poquito más, o bueno, que nos den un poquito más. Entonces, lo que queremos es, o sea, mi plan es primero como convocar a los que no existían en ese momento, que serían, por ejemplo, la generación de, no me acuerdo si los de Jimena Segal dieron, creo que sí, pero si no, la de abajo, la de los que están ahora en segundo año, y los que acaban de entrar. Pues que siento que nada más ahí ya tengo 60 víctimas, bueno, Muy bien. potenciales víctimas. Y ustedes si quieren. Sí, sí. Oye, ya para cerrar, pues lo del cepillo de dientes muy bien. Y la palabra que, ¿no será descamación? Lo que decías. Sí, ¿Sí, no? gracias. Bueno, Descamación. Sí. exacto. Bueno, no les conté que, por ejemplo, el chico que no se obtuvo perfil de su cepillo de dientes con ninguno de los dos métodos, era un chico que era de la generación de Gibran. Y entonces Gibran le dijo, ¿qué tranza con tu vida? O sea, ¿cómo te lavas los dientes? Y entonces el chico le dijo que se los lavaba, pero que luego enjuagaba así el cepillo de dientes como si se le fuera bien eso. Y sí lo enjuagaba, pero porque no, o sea, nada le pudo amplificar ahí. Ahí los odontólogos tenemos que dar instrucciones como Yo creo que ese técnicas chico de tenerlas. Ajá. y lavado. Bueno, muy bien. Gracias, Alexa. No, ¿de qué? Si no usan cepillo, no los juzgo yo tampoco. Más bien con que junten el cabello. O sea, como que esta opción de que nos den el cepillo es más fácil, porque así los que se van como cayendo.
porque si no hay que arrancárselos como en el proyecto de Rangel, que los despelucamos un tantito. Pero si pueden ir juntando los que se les caigan y los ponen en un sobrecito de papel, está perfecto. ¿Hay alguna diferencia entre guardarlos en un sobre de papel y uno de plástico? Ajá, lo que pasa es que las bolsas de plástico sudan. Entonces, por ejemplo, si nos vemos en 3 meses, que esperamos que no, pero es plática de alcohol eso, de aquí a que, es por ejemplo como las tortillas. Si ustedes las guardan en una bolsa de plástico en el refri, empiezan como a sudar. Y entonces la misma humedad puede hacer que crezcan hongos. En cambio, si las guarda en una bolsa de papel, por ejemplo el pan, si usted guarda el pan en una bolsa de papel, se conserva mejor, porque el papel respira y entonces no se condensa el agua y no se echa a perder. Entonces las muestras biológicas, o sea, por ejemplo los hisopos de Gibran, los secamos y los guardamos en bolsa de papel. Y el cabello lo mismo, está en sobres almacenado. Entonces tiene Ajá. más de un año. Y supongo que es importante que lo guardemos el pelo con todo y el folículo. Sí, de preferencia. Pues eso va a ser parte del trabajo de Gibran, como analizar cuántos cabellos recuperamos con folículo, cuántos ya... o sea, la mayoría ya no tienen folículo. O sea, por ejemplo, los que tienen el cabello corto tal vez no tienen el mismo problema. Pero yo que ya me creció, como dice Ana, cuando limpio mi casa, me siento como Rapunzel y saco así unos mechones. Pero si uno los ve, esos ya no tienen folículo. Ah, Ya ¿no? es como el puro tallito. Sí, es cierto. Uh-huh. ¿Ya admitieron a Gibran en la maestría? Apenas va a hacer su examen, como en un mes. Uh-huh. Está como todo trastornado en los posgrados con lo de la pandemia. Pero la verdad es que yo prefiero que no entre todavía porque, pues Sí, parece si no, que el tiempo empieza a correr. Yo la verdad no creo que con así digan, no se preocupen, entendemos que estuvieron 6 meses guardados, entonces no se estresen de no tener resultados. No creo. No, eso no va a pasar. Hay que tener cuidado con eso. Sí, entonces yo creo que va a entrar, o sea, va a hacer su examen y esperemos en Dios nuestro Señor Divino que lo pase, entrar ya en enero más o menos. Entonces yo creo que lo primero que va a hacer es empezar como a juntar las muestras en lo que tenemos dinero y compramos las cosas. ¿Sí? Estará divertido. Entonces, si quieren donar, dense. Luego, sí, no compartan su cepillo de dientes. ¡Ay, guácala! Aquí en general. Bueno, yo pero tengo un cepillo de dientes que ahora ya no he usado, pero es el de las visitas. O sea, el mismo para todas las visitas. Guácala. Es la señal de que la visita apesta. Aquí está tu cepillo. ¿Por qué están abiertas las cerdas? No sé, estaba nuevo. Pero de hecho eso es la conclusión del trabajo, ¿no? O sea, es más fácil que presten los chichones a que presten el cepillo de dientes. Sí, exacto. Muy bien. Carlos tiene una pregunta. Sí, sí. Gracias. Bueno, muchas felicidades antes que nada porque está muy interesante y Gracias. es todo un área que ojalá se ejercitara más, ¿no? En las ciencias forenses, porque este apego a los estándares de unas pocas compañías, pues nos tiene a muchos atados de manos, ¿no? Y bueno, pero eso ya será tema de otras cosas si quieren. Pero nada más quería preguntarte si esto del allele dropout, de dejar fuera a los alelos, ¿no? Que les pasó en algunas que no obtuvieron, pues también puede ser por el daño en el ADN, ¿no? En el DNA. Entonces, no sé si evaluaron ustedes el daño en el método, pues en los dos, ¿no? O la calidad del DNA, ¿no? No solo cantidad, la calidad, ¿no? Y a lo mejor tuvo algo por ahí, no sé. Sí, pues por ejemplo ahí lo que nos hemos dado cuenta, porque, a ver, no les conté, pero estamos a ratos, básicamente, escribiendo un artículo de esto. Entonces Gibran lo que está haciendo es como analizando, o sea, viendo como correlaciones. Entonces lo que hemos visto es que, por ejemplo, en aquellos casos donde hay como más, ay, se me fue la palabra, o sea, pérdida alélica, como más artefactos, esa ropa interior era de color. Entonces, por ejemplo, al principio Gibran sufrió un poco, porque pues obviamente no nos pusimos nuestros moños, ¿no? O sea, no dijimos que sea calzón de algodón blanco, inmaculado, no, pues lo que nos quisieran dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo gente que llevaba sus
calzones trueno rojos, ¿no? Por decir algo. Y entonces a la hora de hacer la extracción, el colorante de la fibra de la ropa se iba a las perlas o a la sílica. Y entonces lo que Gibran vio fue que el colorante actuaba como un inhibidor. Entonces lo que hemos visto es que en aquellos casos donde hay como artefactos, es sobre todo en aquellos donde la prenda de ropa interior no era, o sea, ni de algodón ni blanca. Entonces, por ejemplo, en los boxers, que los hombres usan boxers así como, no sé, con un grabado del santo y cosas así con un montón de colores, ahí el mismo tinte afecta la extracción. Entonces vimos eso. Entonces lo que estamos haciendo ahora es analizar, sabiendo si hay una correlación, por ejemplo, del material de la ropa interior, del color, como todas estas cosas. Está divertido. Sí, sí estaría padre, ¿no? O a lo mejor Sí. simplemente a lo mejor gel de agarroz o algo así, para ver la calidad, de qué tan degradado puede estar a lo mejor el DNA, Sí. ¿no? Ya desde previo incluso a la Sí, está divertido. intervención ahí de ustedes, claro. No, pero Y está muy además, como le salió mucho a Gibran, lo tenemos guardado para hacer un montón de cosas. Ah, pues sí, pues todavía se podría entonces. Y nada más lo de la contaminación, pues sí, pero luego en los laboratorios suelen pues genotipar a los que están en el laboratorio, ¿no? Como para Ajá. saber. Sí. ¿No lo hicieron ustedes? Como para comparar también Sí. esta parte de que contaminaron más muestras en el nuevo, digamos, pues. Pues, por ejemplo, ahí la ventaja es que como todo lo hizo Gibran en el INCIFO tiene, así como nosotros, todas las áreas de trabajo están como separadas. Entonces, Gibran justo sí tuvieron que, o sea, sí tienen los perfiles de referencia, como las muestras de exclusión, digamos, de todos los peritos del INCIFO y de Gibran. Y lo que vimos es que en la contaminación que se veía no era del analista, sino como de vete a saber quién que. Bueno, en el caso de la chica, como la chica era de la generación de Gibran, Gibran le dijo que tranza con tus calzones y la chica le dijo, pues es que pues no pensé y entonces me fui con mi novio y luego te dio sus calzones. Y entonces así fue como supimos que el perfil era del novio. Entonces en los otros descartamos que fuera una contaminación de perfil del analistas del laboratorio y pues lo que estaría divertido es saber si es como de alguien de su familia pero no es como de la manipulación, o sea, no es experimental, sino ya venía así, digamos, la ropa. Ah, ok. Sí, es que eso sería como el único, ¿no? Cuestión así del método que ustedes probaron, pues, ¿no? Que por qué salió más contaminado realmente, no sé, o en muestras, pero a lo mejor hay que subir muestras más bien. No sé. Sí, Okay. está divertido. Felicidades. Ahí si volvemos a pedir calzones, les aviso por si alguien se anima. Pues mira, justo lo que estabas platicando con Carlos, va bien con una pregunta que te iba a hacer. Se me ocurre que a lo mejor se pueden mejorar todavía más los resultados si se hace un pretratamiento de la muestra, sobre todo mencionando que el colorante te está estorbando. Y eso me hace un poquito de eco porque seguramente cuando se pasa por la sílica, tienes muchísimo más sílica de lo que puedes tener perlas. Entonces, las perlas se van a saturar más fácil y creo que eso puede pues, hacer la diferencia en que en un método todavía encuentres buenos resultados y en el otro ya no. No sé, ¿no has pensado en darle un pretratamiento a esa muestra como para mejorar la calidad de la muestra antes de ponerla ahí? Pues de hecho lo que hicimos fue al principio, Gibran estaba todo triste porque no le salía nada. Y le dije, bueno, a ver, cuéntame. Y me dijo, pues es que ya que veo la sílica está toda roja y se pegostea y hasta cuando lo eluyo sigue rojo, entonces yo creo que por eso no está amplificando. Y le dije, bueno, a ver, como los alcohólicos, aceptemos que tenemos un problema. Y entonces le dije, no creo que esto sea una cosa que solo te ha pasado a ti. Entonces lo que hizo fue hacer una búsqueda en la bibliografía y entonces se ha reportado, por ejemplo, que en prendas de mezclilla, el azul índigo, que es con lo que tiñen, es una cosa súper pegostiosa y que también es un problema para hacer extracciones. Entonces Gibran lo que hizo fue justo darle un pretratamiento o sea, le dio 2 filtradas en vez de una, y de hecho hubo algunas en las que tuvo que darle 3 filtradas, o sea, hacer como la lisis, luego filtrarlo, y si seguía viéndose turbio o como con cierto color, digamos, el eluyente, o sea, el líquido,
lo que hacía era volver a filtrarlo hasta que se veía prácticamente transparente. Pero sí creo que estaría bueno como a lo mejor buscar otros métodos, no sé, a lo mejor un filtro, no sé, un milipor o algo que retenga como el colorante, o sea, que se pegue el colorante al filtro para que así no haya tanto problema. Ah, porque Sí, porque de inicio se me tantas ocurre, por filtradas, ejemplo, ajá, con carbón activado, que normalmente con eso quitas los colorantes, pero creo que a lo mejor también se va a llevar parte de la muestra de ah, ADN y entonces eso no te va a funcionar, yo creo que sí. muy bien porque va a bajar la cantidad de ADN. Pero no sé, a lo mejor alguna técnica, una cromatografía en columna o algo así que te permita nada más quedarte con Ajá, la retirarlo. rayita de ADN y Ajá, quitarle el colorante. sí. Sí, Para pues que hizo no varias filtradas, pero pues sí al final, o sea, se quedaba con muy poquito de... Pero sí estaría bueno. Pues yo creo que vamos a pedir más calzones para tener también nuestra N de 100. Yo creo voy que a vamos a tener pensar. que hacer una donación, ¿cómo se dice? Anónima. Voy a poner un buzo, una caja, y ahí pueden ir a dejar sus calzones en su bolsita de papel, si quieren. No, pero necesitas que el calzón tenga nombre, ¿no? Sí, O sea, pero, pero pues a lo mejor no o les sí da que sí tanta pena tenga dármelo de nombre. frente. No, sí Sí te tengo que saber de quién es. O ya que claro. lo saben de quién es. Sí. Pero entiendo, por ejemplo, yo no le doné a Gibran. No, O sea, pues como que no. ya excede la relación tutor-alumna. No, 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 no. Pero sí, pero bueno, por mientras se acepta cabello, quien quiera donarlos. Pueden irlo guardando en su sobrecito. Y ya les contaré la próxima vez que con eso. Está divertido. Muy bien. O a ¿Cuánto lo mejor, cabello? 10 cabellos, 20, ¿cuántos? Pues eso es parte de, por ejemplo, en el INCIFO, o sea, parte del interés, esto del cabello, también lo vamos a hacer en colaboración con el INCIFO. Entonces, al INCIFO le interesa desarrollar un protocolo porque ellos, por ejemplo, hay niños a los que no, sobre todo los que son lactantes, que es como muy traumático que les piquen el dedo para sacarle sangre y que como están lactando, no se recomienda hacer un hisopado, porque en la boca pues tienen una mezcla de, o sea, leche de la mamá y de los niños. Entonces uno obtendría un perfil mezclado de la mamá y del niño. Entonces en esos casos el INCIFO lo que hace es arrancarle unos pelitos al niño y lo que quieren es establecer cuántos, ahora sí que cuánto pelo es lo menos. Entonces más bien lo que nos den y ya vamos a ir. O sea, primero Gibran se va a despelucar y va a probar con su cabello y con el mío. Y ya que veamos más o menos cuánto se necesita en peso, pues ya nos pondremos a probar con lo de los voluntarios. Entonces pues lo que junta en su sobrecito de aquí hasta que nos veamos. A lo mejor me da ahí un sobre Manila. ¿alguien más? Ya hasta les puse música para que bailen. Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, pues creo que podemos darle un aplauso a Alexa, un aplauso virtual, y entregarle su constancia. Déjame ver si puedo entregarte tu constancia. Sí, puedo entregarte tu constancia. Aquí está. Ahí está, ahí se ve. Sí, gracias. Te la mando por correo. Sí, gracias. Muy bien. Pues muchas gracias a todos.